son tus barcos, van llorando, se han ido. Ay, Candás, que salitre tu sangre, que te embriaga, no hay nadie que se atreva a olvidarte. Mi Candás marinero, no podrán derrotarte. Dios, qué orgullosa está Asturias de haber parido en su tierra a este Candás, tierra buena, yo a cantarte fuera penas. Que se oiga en todas partes, que sepan que tú estás más vivo que la vida. Bueno, sonó una canción de Candás, pues tenemos que tener un invitado que lleve la zona, que no, él es de Sison, es de la Calzada, pero bueno, yo creo que ya lleve Candasín adoptado toco, Ángel Repinaldo, senio y figura, una de las instituciones de la gastronomía asturiana, acaba de venir con un premio en vaso al brazo muy guapo, tuvo otros tantos y vamos a charlar un ratiquín con él. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bien, ¿está estupendo? En la felicidad de la vida, vale. Vamos. Oye, costó la entrevista, ¿eh? Costó. Pues fíjate, casi un año, ¿eh? Ya, pero bueno, oye, afortunadamente estamos todos aquí bien. Estamos aquí eso, bien. Que yo sí. lo que cuenta. Ya pasamos las vicisitudes. Bueno, escucha, podemos llegar a un acuerdo en el cual nosotros no vamos allí a ganar los concursos de Fideuá o lo que entamen y ellos no vienen aquí a ganar el de Fabada o el del Cachopu, ¿o no? Hay que ganarlo todo. Bueno, no, yo creo que van a intentarlo, ¿eh? Que ellos van a venir para acá. Sí. Quieren hacerse con uno de Fabada sí o sí, como sea, yo creo. Sí, aguanté allí como un campeón hasta que exploté. Acabas de ganar la mayor Fideuá del mundo, porque luego los grandones dicen que somos nosotros. Ellos también monten en Valencia, ¿era en Gandía? ¿Dónde era? En Gandía. En Gandía, sí. El concurso de la mayor Fideuá del mundo. Sí. Acabas de ganarlo tú, por delante de ellos. 51 concurso era, sí, el 51 aniversario. Y acaba de ganarlo un asturiano, cuando aquí en Asturias solo se iba haciendo 2 años, en Turón, en el Pozo San José. El año pasado ganó mi compañera de olla ferroviaria, Pili Meana. Sí. Y este año íbamos los dos, ella como invitada y yo como campeón. Y sí, fue una sorpresa para ellos, aunque ya estaban avisados, ¿eh? Sí, Todavía ¿no? Sí. Hablando con gente allí de radio, hay un paisano que tiene 45 años, hay un programa de gastronomía y tal. Sí me habló que cuidado con los asturianos, que llevaban un caldo muy bueno, el caldo y el cantábrico. Claro. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿En la potencia de sabor o qué? ¿En el fondo? Yo creo que ellos sorprendió, que probaron una fideuá un poco diferente a la de ellos. Claro, los pescados que ellos usen, yo estuve viéndolos allí en la rula, que ellos llaman lonja. Sí. Y bueno, yo pescadín así menudín y tal. Claro. Aquí usamos rape, uso el espinazo, la lubina, del rodaballo. Yo creo que cambia un poco, ¿no? Claro. El rape que es el piscín, no me fastidies. El piscín, no, y es que ellos ya, atiéndeme, bueno, sí, rape, ahora sí. Estoy muy castellanizado para mi idea por ellos, aunque ellos de castellanizados no tienen nada, pero ellos sí, además ellos marquente lo que hay que echar a la fideuá, ¿eh? Ajá. Tú no puedes ir con andariques, ni con bogavantes, ni nada. Ah. Y la cigala, la gamba roja de ellos, que sí. Bueno, consigues aquí fácil, y luego el rape, el pisín, efectivamente. Claro. Lo que pasa es que la fideuá y un plato que lleva haciéndose muchos años en Asturias, hasta, yo qué sé, yo veo muy normalizado en menús del día. Eso sí. Y no, existe, ¿no? O sea, sí. Como ya el rollo marinero, y aquí, pues úsase mucho. Yo en las jornadas del Pedrero, no, de los ibéricos que hicimos con Otea Luanco, solo tuyo de Carreño, hice una fideuá de carrilleres de cerdo ibérico. ¡Ostras! Sí, esto fue antes del concurso y todo, ¿eh? Ajá. Que todavía este día me decían, oye, ¿sigues haciendo eso? Digo, bueno, de momento ahora vamos a hacer la de Gandía. Bueno, claro. Porque es la que está de moda, además. Y luego estas cosas, siempre decimos, oye, un concurso, ganaste, muy bien. Pero luego, yo cada vez que íbamos a tu local, está todo el mundo comiendo cachopo. Ahora todo el mundo va también, aparte de pedir el cachopo, va a pedir la fideuá. Date una repercusión de la de mi madre, ¿no? Sí, solo lo sabemos los que ganamos el premio. Uh-huh.
Igual que la fabada, ¿eh? El concurso de la fabada tiene una repercusión, pero el del cachopo yo creo que está casi a la altura, ¿eh? Sí, sí, claro. No voy a comparar la fabada y el No, cachopo no. porque una cosa y otra cosa y otra cosa. Yo veo comentarios de que el cachopo está sobrevalorado y tal, paréceme perfecto, tampoco voy a entrar en esa polémica, pero la repercusión que tiene, Claro, a Candás no van a ver el Cristo Candás ni a la playa desde que se ganó el cachopo, ¿eh? claro. Pero hay que hay casos extremos, gente que viene de Mallorca en el día, pero viene a casa a Repinaldo a comer el cachopo, Sí. que era lo que yo quería potenciar, que no pusiesen el mejor cachopo comes en casa de Repinaldo, sino en Candás, porque se ha beneficiado lo que es la villa y el concejo. Ya. Pero bueno, yo encantado, ¿eh? Sí, Bueno, no, tiene mucha Coño, repercusión. ganátelo tú, no lo ha ganado otro chico de Candás. Sí, pero bueno, Ya sabes cómo atiéndeme, somos, yo ¿eh? cuando lleguen a mi casa y no tengo mesa, Sí. que ocurre a diario, queden en Candás a comer. Ujú. ¿Qué local me recomiendas? Este. Yo quiero que queden allí a hacer Claro. gasto, ¿entiendes? Por el bien de todos. Yo en ese aspecto siempre fui muy abierto. ¿Cuántos años lleváis allí? Ahora mismo 15. 15. En el local que estamos, a 3 el 4 de agosto. Eh, Y 12 años en el anterior Repinaldo, que estaba enfrente a la Baragaña, que siempre se llamó Varadero. Hasta Vale. que llegué yo y lo llamé Repinaldo. Claro, yo conociste ya en el anterior. Bueno, iré allí a comer alguna vez, si no Sí. de Avilés. Pero esta casa allí guapísima porque llegué en 1837. Sí, ¿Dónde estás? Llevo un sitio precioso. no sé de qué año llegué. Ah, pues yo miré lo... Lo que llegué de 1837 y de la casa que provenimos del Valle de Ay, Carreño, amigo. entre Guimarán y Ambás. Yo oí campanes. Y que la Oí casa del campanes. Repinaldo, Sí. eso sí, y de un antepasado nuestro que tuvo haciéndoles Américas, Sí. tuvo en República Dominicana y en Cuba. Y cuando vuelve, hace una casa indiana, por eso lo del sombrero, yo soy algo indiano, Hombre. algo vendrá en la sangre. Y entonces, este paisano hace una casa indiana, rodea lo de Pumarades y parece ser que la variedad que predominaba era la del Repinaldo. Vale. Entonces, imagínate, un pueblo que a lo mejor ahora tiene 100 habitantes, ciento y poco, aquella tendría en 1820 o 30. ¿Qué casa hay? Esa que tiene tanta manzana el Repinaldo. Ahí nos viene el apodo. Y un mote. Somos Repinaldos por eso, por la variedad de manzana del Repinaldo. No conozco ningún caso más que donde pasara esto. Mira tú, que hay gente que tiene pumarais plantados por Asturias. Sí. O incluso hay gente que puedes conocer por Prau. Sí. Pero por la variedad de manzana que te plantada en el tu Prau, es el único caso que conozco. Yo tampoco. Repinaldo solo Y hay uno gústame. que yo sepa por lo Claro. menos. Además, ahora entres eso. Tuvo ayer mirándolo tu compañero, Cristian, de la TPA. Sí. En información sobre Repinaldo. O sea, Isal, variedad de manzana asturiana, tal, Sí, tal. sí. Y luego trae, últimamente, restaurante reconocido por los muchos premios, no sé qué, en Candás. Y sorprendía. Y digo yo, ¿y a mí? Claro. Porque yo eso nunca lo leí. Pero bueno, y es verdad que en estos sitios, bueno, y es verdad que Candás es un sitio muy guapo para vivir todo el año, Sí. pero en los meses de verano ponse aquello un poco a reventar, ¿eh? No vamos a entrar en la polemiquina Candás Yuanco, ni voy a preguntarte por les marañueles, porque estamos sí. todos de acuerdo que les más riques son les de Avilés, ¿no? Sí, Eso. claro. Y más grandes, ¿no? Y pan dulce. Atiéndeme, yo no entro en esas polémicas porque yo soy de la Calzada. Vale. Y es verdad que tengo orígenes carreñanos. Y yo siempre digo que los marañueles de Casa Repinaldo, que son los que habla mi mujer, Ujú. y es la receta de mi abuela, de María Corbera, que ella allí de Perlora, del barrio de Ponteo, pero casóse con Repinaldo y fue para el valle, y es la receta de mi abuela. Entonces les mis marañueles no son ni de Candás ni de Luanco. En tal caso serán de Perlora, Bueno, o bien. del Valle de Carreño. Vale. No sabes tú nada. Tienes una letra, ¿eh? No, Tienes una letra. no sé nada. Y luego, tu casa siempre fue muy reconocida por los pescados, por el Sí, pese. Y la caldereta, que tampoco, bueno, ya sabes, los de Yuanco, la caldereta de ellos, y los de Candás, la vuestra. No hay Bien. polémica. No hay polémica tampoco. Luanco no haz caldereta. Vale. Haz calderada. Vale. Patata y pescado. Vale. La caldereta candasina, que fue ideada, según tengo entendido, esto yo todo de oído, ¿no? O sea, lo que te contaban los viejos. Ideada por Genaro La Parra. Ajá. La que hacemos nosotros, por lo menos, y es la receta de Genaro La Parra, donde empezó mi mujer en cocines. Allí tuvo 9 años. Y esa caldereta lleva bogavante,
pescados de roca. Nosotros añadimos y ahora lo que lleve el langostín y vieira, bueno, y pescados más fáciles de comer que no los de roca, que tienen mucha espina. Metemos silubina, rodado y piscín, pero sí es verdad que el fondo, la base, lleva de Genaro La Parra. Una base donde no lleva ni agua ni fumé, y es todo alcohol. Vale. Y verduras, mucha verdura, aquí es lo que te va a hacer el caldo. Y es muy reconocida, y bueno, yo creo que no tiene nada que ver con la de Luanco, Entonces, aunque la de Luanco está buenísima también, sí. No, pero ya mucho más alegre, ya más igual potente, que hablar claro. de, yo qué sé, de un secreto ibérico o de un entrecot de ternera asturiana. Vale. No tienen nada que ver y los dos son excelentes. Yo lo que te decía, que la tu casa es muy reconocida por el tema de pescados y ahí vas a comer un producto de primera. Pero estás ganando grandes premios ahora con la Fideuá. El año pasado quedaste el mayor cachopu de España también, 2025, y finalista de pote que tuviste ahí alguna vez también, ¿no? Tercero un turón Eso este ya, año, eso detrás ya. de 2 pesos pesados, como Jen Michen y la cantina Villalegre. Correcto. O sea que ahí, aparte de ser una casa especializada, las carnes van muy bien y los guisos van muy bien. Sí. Vale. La misma Yeri Sandera. Sí. No es cocinera de escuela. Ella fue aprendiendo y yo llamo la guisandera de Carreño, aunque no estemos en el club de guisanderes. Ya, eso, escucha, y un debe histórico también, ¿eh? Eso sí, eso ya se pidió la entrada en su día, igual a día 4 o 5 años, además avalados por Pedro Morán. Ellos piden como gente Sí. que te... Sí, sí. Vamos, que sí, que diga que puede ser. Y por el Ayuntamiento de Carreño en su día. Teníamos además el apoyo de guisanderes, pero no sabemos nunca el motivo del por qué no, cuando no hay ninguna guisandera en Carreño. Claro. Y bueno, yo llamo a la guisandera, y eso que tenemos buena relación con los guisanderes, con lo que lleva la presidenta, con lo que lleva esta de los pisones, Beatriz, y hasta con Tere Camacho. Claro. Pero el motivo no se sabe. Primero eran unas disculpes, pero también de palabra, no escritas nunca, y bueno, pues ahí estamos. pero hay que seguir intentándolo, porque eso... Yo creo que ya no va a ser posible. Vale. No va a ser posible, no por nada, porque a mi mujer todavía quedan 10 años de trabajo, no como a mí, que me queden menos, ella es mucho más joven que yo. Pero bueno, habrá que volver a preguntar, pero no lo veo yo, no acabo de verlo. Tú lleves toda la vida siendo chigreru, ¿no? Sí, sí. Y repartidor de embutidos. Y repartidor de embutidos. Sí, yo soy arriero. Ah. Bueno, nosotros venimos del gremio de la alimentación. Sí. Mi padre abre en la calzada en el año 63 un Ultramarinos de aquella, una tienda de comestibles, y llama la Repinaldo. En la calzada, mi padre era Repinaldo, yo el guaje, en un diminutivo Repi. A mí conócenme tú Dios por Repi, Vale. sobre todo en Gijón. Hay amigos que si no fueron conmigo a clase y Lois Suárez tal, presente, o sea que no sabemos los nombres y los apellidos de todos. ¿Cómo se llama Repi? Quédense pensando, ¿Repi? ¿Llámase Repi? No, no se llama Repi. Bueno, y igual. Entonces, sí estamos en el gremio de la alimentación hasta el año 91, que pasamos a la hostelería. Cogemos un bar que tenía una hermana de mi padre que se llamaba La Bombilla en Jove, y luego hacemos la reforma y llamámoslo Casa Tira Talmatu. Vale. Que yo ya en mi furgoneta de embutidos era embutidos del cerdo Casa Tira Talmatu. Vale. Yo fui el primero que puse el nombre. Ajá. Y oficialmente puse el nombre a Casa Tira Talmatu, porque sí es verdad que los lugareños llamaban a La Bombilla Tira Talmatu, que no le gustaba al anterior propietario, al Carlos Suárez, o el Chigrín. Versiones, parece ser que allí despedías el duelo, ¿entiendes? Viniendo de la iglesia joven, dirección al cementerio, hay que pasar por delante del bar. Sí. Y entonces algunos decían a mitad camino ya, oye, échate a un lado, tírate al matú, vamos a tomar un vinín o una copina coña. Y ahí nada de tírate al matú. Que otros dicen que si Suárez tenía una vaca, hombre, tenía una vaca, a ti dime, una vaca puedes tenerla 10 años, 12, 14, no por eso te van a llamar tírate al matú. Ya. Y oye, más creíble la otra versión que en su día me dio un lugareño de allí. Y más guapa, además. Mucho más guapa. Sí, sí, Claro, sí. claro. Entonces, ¿y tú de aquella ya atendías en barra o no? Yo fui parrillero. Vale. De hecho, ha estado poco todavía en la carta, según creo, porque no tenemos relación ahora. Ahí hubo un pequeño problema familiar y fue cuando yo marcho para Candás. Entonces, según creo, todavía venía la parrilla de Repi.
porque ya en la bombilla, ya, o sea, antes de la reforma, ya era yo el parrillero y luego, por supuesto, también. Vale. Sí. Caso ye que luego colasteis para Candás y cuando abristeis allí, bueno, tuvisteis... Bueno, claro, yo era chaval. ¿De cuántos años llevabais allí ya? En Candás, en el otro lado, 12. Sí, 12 y años. 3 ahora, 15 llevamos. Vale. Bueno, tan chaval. Bueno, joder, lo que pasa es que estoy mal conservado. Pero yo acuérdame, sí, de ir allí a comer alguna vez. Sí. El cambio de uno a otro, chigre y un poco ya más puesto, ¿no? ¿O no? Sí. Ya lo hicisteis, o sea, ya una casa de comidas y un sitio donde estás muy a gusto, pero ya hay un poco, lo otro era más chigre. Sí. Vale. Y más puesto y más apuesta. Vale. Porque al principio llamábame un poquitín chiflado. Y más pequeño también. Que a dónde iba, claro. Porque yo desde el primer momento no tengo barra. Uh-huh. Y es verdad que empiezo con algo de terraza, pero acabo quitándola porque yo quería dominar el espacio que tenía. Y una puerta y un escalón ya te evita el control de los meses. Ya. Y a mí me gusta intentar prestar la máxima atención a los meses. Uh-huh. Y el servicio, bueno, el que yo sé, que soy un aldeanín. Pero esa apuesta sonaba yo a chino. Y sí me tienen comentado, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Bueno, pues a dónde voy. Yo llegué a un momento en que ni me voy a hacer rico ni voy a ir a la ruina. Ya. Entonces, todo tiene su momento. Hay momentos que necesitas facturar porque tienes miedo, porque tienes deudas, porque tienes muchas historias detrás, y luego llega un momento ya con 59, ahora tengo 62, pero cuando lo cogí 59, que tienes la vida ya resuelta, tienes la carrera hecha, como yo digo. Y entonces sí, la idea era esa, la idea era que fuese a la carta, y con reserva, en todo momento sé lo que va a comer el comensal, recálculo mucho, si no, oye, no, y es la primera vez que voy, entra en Facebook, en Instagram, en la carta de Casa Repinaldo, cualquier cosa que no quieras, porque tenemos una cocina muy personalizada. A mí dices, quiero una fideuá con grillos, y digo, te espera que vaya a coger los grillos, claro. y hágote la fideuá. Tú dime lo que quieres comer y yo prepárotelo, pero no te me sientes en la mesa y me digas, coño, apetecíame un arroz con saltamontes. Claro. No. No, además sentiste por ahí que tú ya intentabas sacar un poco de la que te están reservando para tenerlo ya todo preparado y a la hora para que esté todo planchado, ¿no? Claro. Vale. Nosotros cocinamos por el momento, ¿eh? Uh-huh. No tengo cachopos hechos 50 en la nevera y congelados, no. Haz en el momento. Por eso igual se retrasa un poco la comida. Pero la satisfacción que lleva el cliente es mucho mejor. Los asaos, hacemoslo para el momento, como yo el lechazo, pero para el momento. Y bueno, todo en general. ¿Y qué? ¿Queda no Repinaldo para tiempo entonces? Pues ahora estás ganándolo todo, habrá que ir a, yo qué sé, la fabada, al pote, habrá que ir a por ello, ¿no? Sí. ¿Los callos? Los callos y una espina clavada que tengo. Oye, no soy capaz de entrar en la final. No. No, el último jurado que fue... Fue un manguana ahí, ¿eh? No sé quién era. Porque iba disfrazado yo para mirar. Hombre, reclamo y... Oye, ¿qué? ¿No te gustaron? Y de 3 concursantes, no. Gustaronme otros 2 más. Déjame en el último lugar. El año que viene voy a intentarlo. A ver si cambian al que viene a probar. Que vaya al otro, del jurado, que vaya otro. Porque... Estaban buenos, ¿eh? Estaban buenos. ¿Estaban buenos? Estaban buenos. Díjotelo el otro. Sí, no, el que estaba enfrente de ti. Bueno, hombre. Hay gustos para todo. Esto es como los concursos. Ya. Yo siempre lo digo. Si son detalles y el gusto que des a ese jurado. A lo mejor preséntome con otro jurado en esto de la fideuá y vamos, ni entre los 10 primeros. Y eso lo mismo con el cachopo y el momento. ¿Entiendesme? Y porque hacenlo todos muy bien. Los que van a los concursos todos lo hacen bien, lleven el mejor producto posible. Entonces luego son detallinos. Pues lo mismo para entrar en la final de los callos. El año que... Bueno, irá otro por allí porque nos repetimos, pero el año que viene cae. Sí. Bueno, Ángel, muchas gracias. Prestóme mucho. Prestóme también que tardamos tanto porque yo era una entrevista más deseada todavía si cabe. Sí, ¿vale? Ya te digo. Eso. Costó, pero bueno, que sea para bien. Un abrazo fuerte y muchas felicidades por todo lo que estés consiguiendo. Nada, pues gracias por recibirme aquí. Para mí sí que es un orgullo haber estado aquí. Quiero solo agradecer al Ayuntamiento de Mieres. ¿Vale? Vamos, y es que solo ellos falta hacer una calle allí o una estatua. Porque, oye, desde el minuto 1, una atención de la hostia. Y cómo no, al Ayuntamiento de Gandía, que se portaron de maravilla. El año que viene va la mi mujer de jurado. Uh-huh.
y en Turón pues estará haciendo la masterclass y también irá de jurado y vamos, estamos en un momento óptimo, o sea, más alto imposible ya. Dir a Casa Repinaldo, eso sí, reserváis porque si Sí. no, non vais a topar mesa, vale? Muy bien. Un abrazo. Venga, Gracias. igual.